Sonatas para violín y piano de Mozart, al violín Takako Nishizaki y al piano Wolf Harding. Este es el Allegro Moderato. Este piano y este violín de Mozart nos van a acompañar para conversar con el poeta Pedro Arturo Estrada. Qué alegría, Pedro Arturo, un sueño cumplido. Muchas gracias, para mí también. A decir poesía. El primer poema que vas a decir de tu libro, Poemas en Blanco y Negro, ¿de qué año es este libro? Del año 94, publicado por la Universidad de Antioquia. Me dices que empezaste tarde para mayor a escribir poesía. ¿Cuántos años tenías aquí? Bueno, yo empecé a escribir poesía desde los 14 años. A los 22 años hice una primera quema, que es la necesaria, claro. que hace uno de sus poemas de juventud. Y luego ya un proceso largo hasta los 38 años de lecturas, de reescrituras, de mucha búsqueda y de experiencia, sobre todo lo que uno tiene que vivir, ir acumulándolo un poco más allá del simple dato, ¿no? La experiencia como una vía de conocimiento total. Y llegué a este librito ya hacia los 38 por una casualidad, cuando el maestro José Manuel Arango vio unos poemas que mi hermano me había publicado en El Colombiano con don Hernando García Mejía, que me hizo una notica muy linda en ese entonces. Entonces José Manuel se interesó por los poemas y me propuso esta primera publicación con la Universidad de Antioquia. Precisamente comenzamos con Mozart. ¿Y para quién es Bach? Esto es en memoria a mi hermano Javier Ángel Estrada, que murió asesinado en esos años terribles de los años 90, cuando se destapó la puerta del infierno en nuestro país. Y él era un amante casi religioso de la música de Mozart. Al despertar de golpe esa mañana, el cuarto rebosaba de una suave alegría. Los cristales llameaban con un resplandor de oro. Comenzó a estremecerme aquella sensación de sedosas alas en el aire. Fue entonces cuando mi hermano, hacía rato despierto, dijo lleno de una fuerte convicción: «Oye, es Mozart». También está Bach por ahí. Sí, seguidamente de Mozart, pues viene ya en ese periodo de la madurez la música de Juan Sebastián. Esa noche, alguien abrió una puerta desconocida y la casa fue pasto de la araña que por primera vez aparecía en nuestra corta existencia. Su caliente terror en los poros, su red meticulosa, áspera, metálica, cayó sobre nosotros. La llamamos J.S. Bach. Pero Arturo, ¿y cómo llega Claude Debussy a tu vida? Sí, la música lo va acompañando a uno a lo largo de los años y uno va evolucionando con la música. Al principio uno es muy clásico y eso está bien, porque es un periodo de formación y de descubrimiento y de deslumbramiento del mundo. Pero con el tiempo aparecen también las melancolías, comienzan también las decepciones de la vida y hay una música que va expresando también, va acompañando esos momentos. Entonces uno de pronto en esas etapas difíciles pasa uno por Beethoven, pues ya ha pasado por Bach, que es la suma armonía, pero comienza uno con Beethoven, después con el romanticismo de pronto para uno tardío de Chopin, Schubert, aunque Schubert me acompañó a mí desde niño con el Ave María, que era pues por supuesto la música de esos años en los pueblos. Pero después ya pasa uno a los modernos, ya uno pasa con Stravinsky, que ya uno se sale del formato, ¿no? Y con Arnold Schoenberg y todos estos experimentalistas posteriores, incluso hasta John Cage, ya en estos años no sé si de decadencia o de madurez, pero de todas maneras la música es la mejor biografía. Por sus gustos musicales puede uno conocer la vida de las personas. He encontrado en tu libro Poemas en Blanco y Negro 13 imágenes, son como haiku, como algo breve. Sí. Me encantaría que las leyeras con cierta pausa entre una y otra, pero qué bueno disfrutar estas imágenes de tu libro. Gracias. Imágenes. Ama quien bebe del día a la noche agua de sueño en un vaso roto. De olvido, no de barro, somos. Viento del amanecer, la noche que huye como una loca de los pájaros.
En el jardín, la rosa, ruiseñor del silencio, cantando en el color. La ciudad en la noche, esa insomne extensión de soledad, silencio y miedo. Corazón de la noche, este miedo que crece palpitando. La tarde, esa muchacha de rostro cálido y ojos transparentes. Sobre la calle a oscuras ríen y juegan las muchachas, único cielo estrellado. Sobre el tejado, la luna al fin al alcance de los niños. Afuera la lluvia, triste mendiga que susurra su canción de insomnio. En el parque polvoriento, los árboles descaecen como los jubilados a su sombra. Golondrinas, niños traviesos que juegan a arrebatarse los últimos jirones del rojizo camisón de la tarde. Fue un día tan perdido que no miré al cielo ni un segundo. Por ahí se siente pues Matsuo Basho, Matsuo Munefura, toda esta gente. Cuenta qué pasa con Oriente. Ha sido también la poesía que me ha acompañado desde muy temprano. Aquí pues hubo unas traducciones, no sé si un poco piratescas, digámoslo así, pero muy, muy oportunas en su momento, que hizo el famoso Amaquero. Él las trajo, las recolectó por ahí de diversos traductores. Hizo una antología del haiku hacia los años 80, 85, que tuvo una difusión tremenda entre los jóvenes de esa época. Y a mí me marcó un poco eso, pero también con cierto temor a no incurrir como en una moda muy facilista que también se suscitó acá en esos años, que todo el mundo empezó a escribir haiku como si fuera simplemente un ejercicio escolar, cuando eso implica de pronto un conocimiento, una búsqueda interior, una razón más profunda del ser y de la vida, y una abstracción o abstraerse de esa retórica fácil, de ese prurito literario o poético que a uno de pronto lo echa a perder cuando quiere acercarse a lo que es la esencia del haiku. Entonces son ejercicios de pronto, a lo mejor todavía he tenido otros intentos más adelante, pero no he concretado como un libro todavía. Este poema me llama la atención desde el título, Del tigre y tu memoria. ¿Qué es ese poema, Pedro Arturo? Esto, gracias Marga, porque es un recuerdo de infancia de esas fiebres del sarampión. Yo creo que esa es la primera perturbación en la que entramos muchos de los seres humanos en nuestra infancia, y yo veía que el mundo se transformó en una pesadilla en ese momento, el cuarto cerrado para que no entrara el viento, pero yo veía, ahí fue un ingreso extraordinario con las visiones de ese momento. Entonces hablo de ese instante, digo, del tigre y tu memoria. Al primer fogonazo de la fiebre, el tigre te saltaba del fondo de los párpados, la asfixia de sus arpas en la noche sin ángel, sin miradas. Era la sombra que acechaba tras el día turquesa, el rostro atravesado de gestos oblicuos, la risa tarántula de las visitas. Nadie salvaba tus ojos reventados detrás de las endijas del postigo cuando pasaba lento el cortejo del mundo ya sin máscaras. Sin embargo, es ahora, para siempre es ahora cuando no acude nadie y el tigre del vacío es tan real. Por aquí dices que la literatura es, y la poesía sobre todo, nuestras mejores armas contra el vacío, contra la angustia de sabernos mortales, efímeros y aún definitivamente banales, inermes ante la realidad que está sobre nosotros. La poesía no es, sin embargo, un consuelo, un paño de lágrimas como a veces se cree. Por el contrario, ella mantiene abierta esa herida fundamental de la que hablaba Alejandra Pizarnik, aunque ella misma pensaba que el poema podría reparar tales fisuras. ¿Qué pasa con la poesía entonces, Pedro Arturo? Precisamente en estos días pensaba yo que la poesía se movía entre la melancolía y la exaltación. Entre esos dos polos está siempre la intención
expresiva del poema o del poeta, ¿no? Y creo que sí hay que salir de un montón de lugares comunes que se han acumulado a lo largo del tiempo alrededor de lo que es o no es la poesía. Mucha gente, como lo digo ahí, busca la poesía como un paño de lágrimas, como para secarse, digamos, no solo las lágrimas, sino muchas otras cosas, ¿no? El sudor, inclusive, la sangre, en fin. Eso puede estar bien hasta cierto punto. Pero hoy la poesía es ante todo una conciencia sensible que se suscita alrededor del lenguaje, de las formas mismas del lenguaje que están en diversidad de áreas, porque no solamente es en el lenguaje literario, sino también en el lenguaje de las artes en general. Yo lo llamo es más bien la poiesis, que está presente en todos los momentos de la existencia, cuando el hombre está en actitud creadora o está incluso en la sola actitud contemplativa de sí mismo y de la naturaleza que lo alberga. Está en contacto con los demás. Eso para mí es el principio de la poiesis, y de ahí se derivan un montón de teorías pues que no vamos a traer a cuento aquí, pero es por ese lado más o menos. Hay un poeta fundamental para ti que citas en esta reseña que has hecho hace poco para tu tertulia, en la tertulia del Ángel. Este programa va en febrero del año 2016, entonces acabas de escribir algo muy sentido y mencionas como poeta fundamental de tus lecturas a Fernando Pessoa. Sí, es el poeta, digo yo, quizá más importante del siglo XX, haciendo una respetuosa abstracción de todos los poetas mayores que también los ha habido, ¿no? De Eliot, Pound, Rilke, sobre todo, que llenó la primera parte del siglo XX. Pero Pessoa es aquel que resume, yo creo que todas las poéticas de Occidente, y me atrevería a decir no solo de Occidente. En él, un poeta de pronto tan anónimo en su momento, tan silencioso, tan apartado del mundo literario cuando él vivió, luego vino a mostrarse y a revelarse como el poeta que reunió pues todas las tendencias que aún continúan vigentes en sus heterónimos. Pero para mí sobre todo es un poeta metafísico, es un poeta de la existencia y es un poeta que también de la experimentación literaria, porque rompe con todos los moldes y con todos los cánones, digamos así. Es difícil definirlo, pero ese para mí ha sido el poeta definitivo después de los años 50, pues digámoslo así, del siglo XX. Y en Colombia, aunque no sean tan reconocidos a nivel mundial, tus poetas fundamentales en la literatura colombiana. Bueno, todos comenzamos en Colombia pues por los románticos, pero cuando ya uno comienza a adentrarse en la poesía, viene Cierto Silva, viene Cierto Barba Jacob, algunos poemas de Barba Jacob, León de Grave, viene Aurelio Arturo, viene luego Álvaro Mutis, viene Fernando Charly Lara, viene Jaime Jaramillo Escobar, y va uno llegando hasta nuestros momentos con Giovanni Quesep y por ejemplo con Juan Manuel Roca, y en mi mejor momento en la vida que conocí al gran maestro José Manuel Arango, que para mí fue como casi que mi mentor en su momento. Uno de ellos fundamental para una lectura, bueno, una relectura. Pues me quedo con José Manuel Arango, finalmente, porque él trasegó todas las otras poéticas y en él están cristalizadas. Muy consecuente, Pedro Arturo, con la lectura de los haiku que acabamos de hacer, porque José Manuel Arango, cómo amaba la literatura de Oriente, sí. Y era tenía esa economía del lenguaje también, como en Oriente se le había enseñado. Creo que José Manuel también fue por esos espacios de la literatura con la economía del lenguaje para decir tanto con tan poca palabra. Hay un poema de José Manuel que no recuerdo textual, pero siempre me llamó la atención. Alguna vez me dijo, ¿cómo hacemos para cantar este dolor de lo que hablabas ahora, de final de los 80, comienzo de los 90 en Medellín? Y creo que logró un poema perfecto en algo tan sencillo como su poema, que se llama Los que tienen por oficio lavar las calles.
porque esa sangre derramada, los que tienen por oficio lavar las calles, madrugan, Dios les ayuda, y luego lavan la sangre derramada para que los transeúntes no la pisen. Ese poema vale para Damasco en Siria y para cualquier lugar de la tierra, cualquier lugar. Es un poema perfecto y lo logró con unas palabras tan sencillas como alguien que madruga a lavar una calle ensangrentada. Vamos a leer otro poema de Poemas en Blanco y Negro antes de que Mozart vuelva con sus nada menos que con sus sonatas para violín y piano. Lucha con el ángel. Luego de todo cuanto fue el sueño, a solas se regresa en la noche, y el ángel de la verdad, que es uno mismo, medio burlón y sabio, espera. Es el año 2000 y en la colección de autores antioqueños, el número 125, encontramos la obra Fatum de Pedro Arturo Estrada. Vamos a leer algunos de los poemas. Milenio. Valdría la pena derribar la obra ciega de estos siglos, la torre de locura que hemos levantado sobre los primeros sueños. Tal vez no haremos otra cosa que repetirnos con monótona fidelidad. Reeditaremos las memorias del asco, reedificaremos las paredes de estas ciudades vacías, retornaremos a ensayar la monocorde tonada de la esperanza ante el abismo. Frente al rostro de los nuevos desconocidos, diremos que al fin supimos cumplir con nuestra parte, aunque nadie se interese por pedirnos cuentas, aunque parezca que ya solo importa, como lo dijo alguien, la risa de los niños. Que nadie entonces se permita una queja, una lágrima, un poco de piedad por nuestros nombres borrándose en el polvo. Solo importa la risa de los niños. Vamos a escuchar los poemas Viajero y El rostro oscuro del amor. Viajero. Otro viaje no hizo que el trasunto de días ya olvidados. Solo conoció las ciudades levantadas en el vértigo de sueños tan altos como la fiebre. Escaló las montañas de su propio tedio pacientemente. Tantos caminos como palabras, tantas singladuras como silencios emprendió. Nunca estuvo tan cerca como entonces. Vuelve ahora de todo sin partir, pero tampoco importa. El rostro oscuro del amor. Ciertos días el amor excluye la vida y somos a pasos alrededor de nada, tierra baldía bajo la oscuridad, cuerpos para nadie, palabras para la muerte. El día gravita como un cuchillo sobre el corazón, una ola de polvo revienta en la boca. Huimos. El día gravita como un cuchillo sobre el corazón.
Pero Arturo, llévanos a un domingo. Ciertos domingos a mucha gente le da, incluso digo la palabra prohibida, por morir en domingo. Sí, y sobre todo a las 5 de la tarde, por eso es mejor leer poesía a esta hora para que no haya por ahí para que el peligro de ese de largo interrumpir domingo. La alegría de mirar la nube. El domingo no es tiempo, es un animal lento y peligroso, aunque se vuelva gato, ave canora, perro de ojos tristes. Y mientras el sol se suicida como un pájaro contra las ventanas, la mujer mantiene la memoria, vuelve a ordenar paciente la casa de la costumbre. Nadie tiene nada seguro antes que marque la aguja esa hora ciega de las calles desiertas, pero vuelve a la noche el blando sosiego de no ser nada. Queremos mucho al poeta Daniel Díaz, quien nos ofrenda las flores de ajo. Sí. Que son eternas, no se dañan, pueden durar años y aún se secan tan hermoso y aún su olor está allí. Pues ha dedicado este poema a las bienaventuranzas de la poesía a nuestro amigo Daniel Díaz. Lee el poema, Pedro Arturo. ¿Cuáles serán las bienaventuranzas de la poesía? Vamos a escuchar. Bienaventuranzas de la poesía para Daniel Díaz. Bienaventurados aquellos que no supieron de su bienaventuranza, pues de ellos fue el reino de la santa idiotez. Bienaventurados los cansados de todo, porque ellos verán el otro lado. Bienaventurados los que no pactan con la suerte, pues ellos vencerán el último día. Bienaventurados los que no van a parte alguna, porque la vida les abrió los ojos. Bienaventurados los que nunca compraron su boleto a la felicidad, pues el mundo los dejará libres. Bienaventurados los que jamás aprendieron nada útil ni importante, porque de ellos fue la única sabiduría. Bienaventurados los que aman sin esperar la eternidad a cambio, pues de ellos es el imperio del presente. Bienaventurados los que pierden toda patria, porque de ellos será la luz de su propio dominio. Bienaventurados los que se quedan sin camino, porque vieron que no había a dónde ir. Bienaventurados los que callaron para siempre la verdad terrible de sus vidas desperdiciadas tras el más antiguo espejismo, la poesía, porque de ellos se alimenta aún la locura del mañana. El más antiguo espejismo sí es la poesía, Pedro Arturo. Sí, es el sueño de la realidad o el sueño de lo real. Poeta, para Elena Victoria Henao. Aférrate a tus páginas, no abandones tu carne al vértigo del abismo, no permitas que te sepulte la innombrable realidad de la noche, apriétalas hasta que sangren, resuman por fin el sacro vino de la palabra, no las sueltes, no te sueltes en el vacío, el silencio que espera ansioso tu caída. Estamos leyendo los poemas de Fatum, este libro del año 2000. Pero me encantaría que leyeras los espejismos porque estas alucinaciones en el poema. Sí, es que a veces mi poética se mueve como entre lo ilusorio, lo estrictamente imaginario y también lo que está demasiado pegado a la tierra. Espejismos. Tocas la transparente nulidad de todo lo que amas. La única sensación válida son tus pasos alrededor de nada, pisadas que no se dirigen hacia algo, es decir, hacia el lugar largamente entrevisto, deseado, soñado. En el hueco de ese vértigo vives. Un día puede ser solo un instante, o nunca en realidad has estado presente. Jugar entonces a tener eso, como todos, ser un acto de fe, darle forma a fuerza de costumbre, solo pensar con la piel. Solo pensar con la piel. Ay, este colibrí, porque te voy a hacer una pregunta después de este colibrí. Colibrí, para Gustavo Zuloaga. En el vuelo del colibrí contemplamos aún la danza milenaria de Shiva. Pero Arturo, le preguntaba a Lucía, tu hermana, ¿cómo es eso de que dos poetas, muy buenos poetas, estén en una casa y también
no sabemos cuántos nietos o sobrinos o u otros hermanos estén por allá en la literatura, pero sí sabemos que Lucía Estrada y Pedro Arturo Estrada tienen una madre que los alumbró en el poema. ¿Cómo es eso? Que ir a la mamá, pero mijos, entonces, ¿qué pasó aquí? No, Elkin Restrepo nos decía una vez, su mamá les daba mucha sopa de letras a ustedes desde chiquitos y sigue con la misma. Pero no es eso, esa ha sido la presencia del libro en la casa. Y de pronto cierta tendencia, no me atrevería a llamarla un poco extraña, que viene desde los tíos maternos, sobre todo, que ellos fueron muy buenos lectores, y desde niños nosotros veíamos que nos regalaban libritos, nos los dejaban por ahí. El primer librito que me dejaron a mí fue Corazón de Edmundo de Amichis, y ese librito me contagió algo. Aparte de eso, me encontré después los manuscritos de mi tío Emilio, versos escritos por allá en Cartagena en la época del seminario, versos muy románticos, pero de ahí como que viene la semillita, y eso se va multiplicando en la propia familia, se va haciendo más presencia del libro y de la palabra. Cómo nos está quedando el alma con estos conciertos para piano y violín de Mozart. Bueno, vamos con El espejo y vamos con Otra casa. Este libro está dedicado a doña Gilma, que es la mamá. Doña sí. Gilma con dos buenos poetas en casa. Muchas espejo. Gracias. Un día la desesperación quiebra el espejo y la vida tampoco está en cada pedazo, ni la revelación que buscamos. Uno se vuelve entonces una colección de tics, se desliza entre ruidos, saludos sordos, voces discordantes, chirridos de la máquina del tiempo, y el silencio termina siendo solo ese pájaro muerto. Al fin uno regresa, uno se compra otro espejo. Los espejos, ¿qué vamos a hacer con todos esos simbolismos del espejo? Le dedicas este poema a Javier Naranjo, un poeta que también consideramos muy bueno. Excelente. Ah, Javier, cómo le escribió a una mujer mayor, como dejada por allí en una silla. Qué poesía era de Javier. Y es de una transparencia. No, Javier Naranjo merece nuestro saludo y nuestra admiración permanente. Sí, Otra casa para Javier Naranjo. Habito, después de todo, la casa construida en sueños, la casa levantada en la región translúcida, en el deseo inmensurable. Sus cimientos se afianzan en la niebla, junto al acantilado de la nada se yergue, y sin embargo, en sus profundos salones silenciosos me refugio. Crezco, vivo y espero tanto detrás de sus ventanas. Entreveo la luz famélica del mundo a través de sus viejos cristales. Por sus pasillos me extravío, en sus rincones me reencuentro. Bajo su techo cóncavo descifro la imagen y el lenguaje sin edad del vacío. Sus paredes no ocultan, revelan mis secretos al sol furtivo que las hiere. Mas no está en sitio alguno nomenclada. Mi casa soy yo mismo,
heredará la muerte sus jardines. Qué final de poema. A ver, vamos a leer estas ninfas que van para la hermanita Lucía y esa Melusina. Y Melusina, el espíritu. Bueno, primero con ninfas, para Lucía Estrada. 1. Un golpe de vista las descubre recién creadas y danzando bajo la cruda luz de los bosques del éxtasis. Su risa de agua y flores silvestres, sus desnudos y pequeños pies corretean en la hierba del deseo. 2. A ciertas horas, núbiles, huyendo del sol que las persigue, viejo fauno cansado, es posible advertirlas y saber que los dioses respiran más allá, que impasibles desde su soledad sin tiempo todavía nos miran. 3. Vuelven así, de pronto, inexplicables, cuando todo ha pasado y no sabemos si es más real el mundo en que morimos o sus cabellos de azafrán al viento, su risa de agua y sus pequeños pies correteando en la hierba de los sueños. Melusina. Un día ella aparece por fin entre la multitud y entonces sabes llegada la hora largamente presentida. Su rostro te revela la luz última del mundo. En ese instante descifras las primeras señales como vagos y solo para ti visibles ademanes. Tus pasos abandonan lo que eras hasta ese momento y tras ella en la noche caminas en el sueño del cual ya no despertarás. ¿Quién es Melusina ahí? Pues es un poco la alusión a la mujer, digamos, aquella temible mujer, mitad mujer y mitad monstruo, que en la Edad Media fue una figura tan simbólica, pero que aquí se transforma en ese fatum femenino que a veces nos pierde o a veces nos salva también en medio de la existencia cotidiana. Es un poco la alusión a esa parte oscura de la mujer, que también es muy bella, ¿no? Bueno, en la leyenda, de pronto para recordarla un poquito, ella es la que hace las cosechas y todo el castillo y todo el palacio, como en 2 días, todo está sembrado, todo está bien, pero le pone al rey la condición de que no la vaya a mirar en cierto día, creo que era sábado, mientras se baña. Estos escritos, estas mitologías que tienen el tabú de no puedes hacer esto. Esta mañana Lucía Estrada nos leía un poema sobre Eurídice, pues no la podía mirar Orfeo. Entonces, como él va por la curiosidad y la mira, todo se destruye, ella sale como un pájaro, no sé si es un pájaro siniestro, por la claraboya, pero del baño. Pero qué nombre tan hermoso, Melusina. Melusina. Bueno, nadie le había dicho al sol que era un viejo fauno cansado que perseguía ninfas. Eso está maravilloso, decirle al sol ese viejo fauno cansado. Sí. A ver, ese futuro es de pronto esa ensoñación que siempre tenemos acerca no de nuestro futuro, sino del futuro mismo del hombre, de la humanidad, del planeta, algo que nos preocupa tanto en este momento. Futuro. Después esto habrá desaparecido. No estaremos ahí. ¿Qué será entonces la vida en los espacios que ahora soñamos y habitamos como si fuera para siempre? ¿Cómo vendrá el día, la noche sobre rostros que ni imaginar podemos? ¿De qué color será aquello? ¿Cómo las nuevas cosas que otros para otros inventarán? ¿Cuál el idioma, las formas de belleza, amor, dolor y lucha que encima de este mundo ese mundo tendrá? ¿Cómo se llamará el mañana? Pero Arturo, ¿cuáles son esos temas fundamentales en tu obra? Pues casi los mismos de todos los poetas, un poco pues partiendo de la soledad, pero también la preocupación por el tiempo, por la muerte, por el vacío existencial, por el absurdo, por la violencia, por el desamor, los temas pero también por momentos pues esas epifanías, esos momentos maravillosos que nos acompañan y nos salvan también. O sea, no todo es dolor en la poesía, no todo es tristeza o abismo. José Manuel Arango me advertía de ello y me decía a veces, ojo con la palabra abismo, no la convoques tanto, porque tu poesía se puede volver eso.
Entonces también habla un poco de las pequeñas cosas. Y aparecen, no te das cuenta, pero aparecen palabras fundamentales en la poesía, Sí. sin la intención de repetirlas, pero son como palabras que se quedan allí Ajá. y la asignan y después encuentras, ay, ¿cómo así que 20 muros? ¿Cómo así que 5 abismos? Y vacíos, y no, hay que vigilar eso. O sea, también la poesía es conciencia del lenguaje, justamente. Cosmogónica. Solo sé que soy un animal negro y antiguo, acribillado de soles. He servido desde mi origen a una voluntad extraña, a un amo desconocido, pero aún no sé por qué ni para qué existo. Mientras pasan los eones y devoro y regurgito mis propias heces, mis candentes entrañas. Sé que extiendo mi silencio, mi aliento, más allá de todos los abismos. Sé que soy la medida de la muerte y la cifra de los renacimientos, pero me pierdo igual en mi propia grandeza. Daría por ello todos los prodigios, mis planetas más verdes, el oro inútil, la feérica cristalería de mis constelaciones, solo por ser una más de las gotas de lluvia, el más ínfimo grano de arena en el desierto, o los ojos del niño que contempla en la tierra la extensión dolorosa de mi cuerpo. Sé que habré de morir también un día y no sabré tampoco mi porqué ni mi nombre.
Pasamos a otro libro, Oscura Edad y otros poemas. Es un libro de la colección de poesía Universidad Nacional de Colombia y quiere leernos este poema que se llama Poesía, homenaje a Aldo Pellegrini. ¿Por qué? Para mí es uno de los grandes maestros de la poesía latinoamericana, al lado de Octavio Paz, de Roberto Juarrós, de Alejandra Pizarnik, de Olga Orozco, de los grandes poetas latinoamericanos. Aldo Pellegrini, pues en su momento fue un poeta surrealista, pero tiene una enorme obra crítica, sobre todo alrededor de la poesía moderna, que me parece a mí que es importante releer en este momento. Y él en algún ensayo de esos habla precisamente de que la poesía es aquello que cierra la puerta a los imbéciles, así se llama el ensayo. Y es como una protesta contra ese estado de idiotismo, de idiotización que se va generando a través de los medios masivos cuando la gente deja de pensar y se va haciendo rebaño. Entonces dice este poema: se llama poesía todo aquello que cierra la puerta a los imbéciles. Sí, todo aquello que abre, en cambio, la visión y el secreto del mundo a los inocentes, a aquellos que lo apuestan todo a nada, los que no guardan, no se cuidan, no acechan, no calculan y sin embargo están siempre a punto de encontrar, como por casualidad, incluso el amor, la muerte, la vida misma. Se llama poesía todo aquello que tira los pies tras lo imposible, lo que revela el otro lado de las cosas, lo que canta al final del desastre sin motivo alguno, lo que te avienta inclemente fuera de tu ser o invade en silencio, marea extraña, el interior hasta ahogarte los ojos. Se llama poesía todo aquello que estalla de golpe en la palabra, sin aviso y sin lógica, lo que no puede explicarse propiamente a los listos, a los que siempre tienen la razón. Se llama poesía todo aquello que vuelve luego del exilio, la derrota, los miedos, la luz que un día retorna a los cuartos cerrados de la vieja memoria, la antigua, recuperada simplicidad de los días, el viento que reaviva una llama en la noche, lo que nos sobrevive, lo que siempre nos queda más acá de la herida, la pérdida más honda, como una última, callada, oculta fortaleza. Dijiste una palabra allí, al comienzo del poema. Dice Julio Florencio, me interesa repetir muy bien el segundo nombre. Julio Florencio Cortázar. Dice él: defiendo mi derecho a recuperar la inocencia. Si nos hace la poesía volver a la inocencia, nos hace abrir la puerta para ir a jugar. Que sepa abrir la puerta para ir a jugar en la inocencia. Sí, es posible la recuperación, no digamos de ese estado preadánico, sino por lo menos de una conciencia limpia del mundo, de uno mismo. El lenguaje, cuando recobra, digamos, su esencia en el hombre, esa condición de originalidad justamente que tanto extrañamos, le devuelve a uno de pronto un poco esa mirada, esa armonía del ser. En algún momento grandes teóricos han dicho, por ejemplo, que el hombre moderno cayó, digamos, al tiempo, en la gran rueda del tiempo, fue el momento que perdió la inocencia. O sea, aquel mito del paraíso original es eso, es la caída en ese excesivo racionalismo moderno que nos lleva a la angustia, que nos lleva a la desesperación y a la destrucción incluso de uno mismo y del mundo cuando se salta, cuando sobrepasa la medida del humano. La misma razón, como lo advirtió Goya y muchos otros teóricos, puede generar monstruos, puede dar cabida a la barbarie. Es decir, lo ha demostrado la historia lamentablemente moderna, ¿no? Entonces no es volver al paraíso como ingenuo, de una manera ingenua, sino de una manera limpia, de una manera armónica, de nuevo en consonancia con nuestro ser y con la naturaleza, ¿no? Dos palabras para el poeta Gonzalo Rojas. Queremos que nos lea los poemas Materia Oscura y Oscura Edad, poema que le da título a tu libro. Es un homenaje a este gran poeta también latinoamericano que estuvo entre nosotros ya en sus años mayores, y él decía, por ejemplo, que estaba en su época de la reinfancia o del renacimiento, ¿no? Y de la reniñez, lo decía él.
Y él decía en su libro Oscuro, precisamente, de ese misterio de la noche y el misterio mismo del cosmos, que a él le aterraba, pero al mismo tiempo le llamaba poderosamente la atención. Como Pascal, por ejemplo. La terrible maravilla. Materia oscura. Solo es real lo que sientes, lo que palpas y miras, y el resto es sombra, pero está allí. Sabes cómo gravitas, planeta de hueso alrededor de la luz, girando las 24 horas completas del tedio. Más abajo o arriba de ti, la noche insalvable, sembrada de terror y misterio, la noche, madre de Dios y todas las cosas, y el infinito encadenamiento del vacío, donde el ser es quizá apenas la excepción absurda, el tachón ínfimo en la blancura que alguien o algo produjo por azar. Tanta luz, tanto brillo aparente y sin embargo, adentro, cómo esplenden secretas las densísimas floraciones oscuras, tanto hervor, tanto fuego, chisporroteo fugaz, derrotados por la tiniebla absoluta más abajo o más arriba de tu cabeza. Oscura edad. Hubo un día remoto, casi irreal ahora, en que imaginarnos a salvo de toda desdicha fue fácil, en que dejarnos sorprender por el dolor o la felicidad no significaba más que la constatación de ser lo que debíamos. Llevábamos aún limpias las manos, el peligro latía amarrado en nuestras venas, creíamos merecer todos los goces, vivíamos cuanto debíamos vivir, nos entregábamos abiertamente al placer de quemarnos el cuerpo al sol de los bárbaros, dejábamos perder lo que debía perderse, olvidábamos recoger los dones del amor o la vida a nuestro paso. Fue imposible detener la carrera, aquel ímpetu ciego y febril del tiempo, hasta la noche en que de súbito, como despertar ahogados bajo la pesadilla, sobrevino el terror de comprender y no saber cómo había pasado todo aquello casi sin darnos cuenta. Y ya no fue posible recobrar la inocencia de los días, la serenidad de vernos cruzar entre las cosas. El estupor hizo más grande y terrible ese silencio definitivo del que a veces saltan rotas palabras. Qué bueno ver algo de este libro, Monodia, pero antes leamos siquiera 2 poemas de tu libro Oscura Edad, para que entremos también en lo de... Uy, me quedé como triste con el poema que leíste de Oscura Edad. Sí, alguien decía, por ejemplo, que era un poco pesimista a veces mi poesía, pero no es pesimista, es más bien escéptica, es un poquito, no es tan exaltada de pronto. De todas formas nos dejaste una pesadilla en ese poema, pero creo que nos recuperaremos de la Nightmare, como que amanecerá. Bueno, no sé mucho si nos recuperaremos, pero sí estaremos heridos de lucidez, como decía el gran poeta francés, ahora lo recordaré. Ahora lo decimos. Siempre hay un gran poeta francés al que nos recordamos. Sí, hay muchos para decir, entre Baudelaire y Nerval, y nos vamos yendo. Ordalía. No, perdón. Casi una epifanía. Un momento más acá del miedo, la frescura, el brillo de la vida alrededor, invitación o tentación repentina abierta en lo hondo, urgencia definitiva e instantánea de entender como un triunfo la inmediatez del cuerpo, los sentidos, cuando lo irremediable continúa y cualesquiera de los rostros avanzando al vacío es el nuestro.
Monodia es el título de tu libro más reciente y tú dices monodia, un término prestado del lenguaje musical con el que he titulado mi libro más reciente. Expresaría esa voz monocorde que anida en toda mi poética, una voz monologante que procede no solo de mi entraña, sino también de la entraña de la realidad, si así pudiéramos decirlo. Quizás sea la poesía, la voz misma de la poesía, esa monodia reiterativa y avasallante que todos oímos al fondo de nosotros sin prestarle a veces la atención que merece. Antioración. Que la vida me agarre confesado, boca arriba del miedo, aleteando en el azul. Una sola canción, una palabra sola, dioses desconocidos, cantaré para vosotros. No pido ningún cielo, no ignoro vuestro infierno. Solo este instante es mío, no lo carguéis de eternidad. Dejadme ir cuando quiera, no me atéis, no pidáis mi fidelidad, mi fe última. Esa apenas me alcanza para el día. Pedro Arturo, sueño cumplido. Muchas gracias, Marga. De escuchar tu poesía y de entrever siquiera unos reflejos del agua en el espejo o el espejo en el agua. Ha sido un paso vertiginoso ahí sí. Sobre unas páginas, pero sí. quedan todavía abiertas. Pero fortuna. Aquí se queda el aleo, el aleteo de la palabra. Gracias, Pedro Arturo. Muchas gracias a ti y sigo escuchándote en cualquier lugar del mundo. Gracias, Pedro Arturo.